Hola, buenas tardes a todos. Tengo aquí mi música de fondo. Espero que se silencie, si no voy a tener que cerrar la puerta. ¿Cómo están todos, todas? Estoy aquí esperando a la Paloma, que vamos a estar hoy día conversando con ella acerca de cómo cuidar la relación de pareja. El primer hijo, pero puede ser el primero o el único, pero la llegada de un hijo o hija, ¿ya? Así que ya se está conectando, así que como todas las semanas, igualmente este video va a quedar grabado para que lo puedan revisar cuando ustedes quieran también, así que eh, la idea es poder ir conversando, si tienen preguntas, creo que la Paloma ya está. Paloma, ¿estás por ahí? Hola, Creo que está. sí, pero como que no me veo, Es parece. que está al revés, está como apuntando hacia el otro lado. Ah, es Porque, que estoy yo con esta cosa nueva, pero ay, ¿qué hice? Estoy al revés, pero tipo, se ve el aro de luz. sí, tienes que, mira, Ahí ahí me doy en la vuelta. pantalla tuya salen unas flechitas que ahí te permiten dar vuelta a la cámara, ocupar la cámara frontal. Así. Ay, Pero no, contra no las veo. aquí te Recién como que lo vi ahí, lo vi y ay, ahí, ¿no? no, todavía No, quizás va a tener que pedir asistencia. ahí Ahí, estoy. ¡Aparecí! Ah, sí, a ver, solo el aro de luz hoy. pero Hoy sí bien, ha sido el terror, sí. acá. Es que estoy, debo decir que estoy con celular nuevo ya, con aparato nuevo, así que por favor ténganme paciencia porque lo conocí hace como 3 horas recién, acabo de instalar el Instagram acá por el live, entonces a veces me gana un poco la tecnología todavía. Pero está bien, ¿tú me ves y me escuchas bien, Eli? Perfecto, así que aprovechamos de saludar a Kinechen, que siempre nos acompaña, a Wendy Chaguacera, también va a estar aquí, parece, acompañándonos, así que vamos a esperar las preguntas, los comentarios, ojalá poder ir conversando de este tema tan importante y tan movilizador, creo yo, para las parejas. Ay, qué bueno, gracias, Kinechen, nos dice que se ve y se escucha bien. Ya, muchas gracias, qué bueno. Entonces, bueno, primero darles la bienvenida, ¿cierto? Esta es nuestra tercera semana con esta maratón de lives que decidimos hacer con Paloma para compartir algunas reflexiones, experiencias en la clínica, ¿cierto? Experiencias terapéuticas y también experiencia personal respecto de estos temas que nos tocan a la mayoría de las parejas, ¿cierto? Y bueno, le pusimos hoy día los 5 acuerdos, pero la verdad es que vamos a hablar acerca de los acuerdos y lo vamos a hacer a través de preguntas, porque nosotras somos, o por lo menos yo me considero, y yo creo que tú también, pero ahí te voy a preguntar, que no somos terapeutas que damos recetas, ni damos los 5 pasos clave, pero sí, hoy día vamos a hablar de algunas preguntas reflexivas que consideramos como bien importantes para poder lograr acuerdos eh, que dejen satisfecha a cada una de las parejas, ¿cierto? Porque no todos, la misma forma no le sirve a todas las parejas. Y yo creo que eso es parte del aprendizaje de la clínica. No sé cómo lo ves tú. Claro, sí, yo pienso que en el fondo las preguntas, como bien dices tú, buscan entender que vamos a comentar ciertos temas que nosotras hemos visto en nuestros consultantes, en nuestras experiencias vidas, que nos vamos haciendo cuando ocurre este hito en particular que vamos a conversar hoy, que es la llegada de un hijo. Eh, y entonces yo creo que toda conversación parte de una pregunta también, ¿no? Desde una reflexión, desde el plantearme un tema. Entonces, al instalarlo sobre la mesa, queremos que se abra un poco esa idea de, oh, ¿y qué me pasa a mí con ese tema? ¿Lo habré conversado o no? No, en realidad para mí está resuelto, o no me había dado cuenta que hay mucho que conversar sobre eso, sí, pero esperamos que pueda al menos como
generar algo en ustedes como hacia ese sentido. Y sobre eso, Nelly, yo estaba pensando, si me permites, como una primera idea para partir, y yo pondría sobre la mesa este tema de que aquí va a aparecer en la llegada de este primer hijo, o en la llegada de un hijo en general, pero con el primero seguramente es como cuando uno más entra en ese mundo. Eh, Esta idea de que ya no somos solo pareja, sino que aparecen como nuevos yo, que digo, pues yo le llamo así, y yo te contaba el otro día que a mí me ha pasado esa experiencia, pues yo me lo imaginaba. Para los que no me conocen, les cuento que tengo un hijo en este momento de 7 meses, así que ha sido entrar justo en este mundo, y yo siento que aparecen nuevos yo que son independientes de la pareja, que antes no conocíamos, y ese es nuestro rol o nuestro yo de ser madre y padre. Eh, y entonces ese nuevo dominio que nosotros llamamos en psicología como estas áreas de vida, nosotros le decimos dominio, pero áreas, ¿sí? De nuestra vida, donde entendemos que todos somos hijos, pareja, padres o madres, compañeros de trabajo, amigos, ¿sí? Tenemos muchos roles en la vida, pero en este hito en particular aparece este nuevo rol. Y yo siento que ese es un primer tema, ¿o no, Nelly? Así como que tenemos que entender que primero va a aparecer algo distinto, y desde ahí ya se generan nuevas conversaciones, porque incluso a mí me ha pasado que, te comentaba, me he encontrado con nuevos yo míos que no conocía, y también con nuevos yo de mi pareja, que no conocía en ese espacio de ser padre. Entonces, ya comprendiendo que desde ahí estamos cambiando, creo que podemos instalar estos otros temas también que van a ir apareciendo, ¿no? Sí, sí, de todas maneras, o sea, porque normalmente hay distintos yo, ¿cierto? Ahora estamos en el dominio de colega, dominio o este rol que asumimos como amigas también. Entonces, normalmente estamos como en el rol de trabajador, de pareja, hijo, hermano, pero con la llegada, espera, voy a tener que cerrar la puerta. Ahí está Eh, tu hija. sí, esa es mi hija. Así que voy a cerrar aquí porque confiaba en que iba a estar más en calma, pero es la hora compleja que llega toda la gente del trabajo, entonces tengo una guardiana. Sí. Entonces normalmente estamos con distintos roles, pero con la Mm. llegada del hijo, como dices tú, aparece este nuevo dominio de mamá, papá y también de pareja y también aparece el nieto, aparece la abuela, entonces normalmente, o sea, aparecen un montón de roles que hasta antes de la llegada de este hijo o hija no existían, entonces nos podíamos relacionar solamente como solamente, o sea, desde un rol solo, entonces, lo cual era más Sí, simple, de claro, alguna manera, podríamos decir, claro. porque entre más Sí, relaciones se complejiza la dinámica. sí. Entonces, y estaba pensando antes de partir también a propósito de esta idea que este live creo yo que le sirve tanto a las parejas que están hoy día planificando ser padres, los que ya están embarazados, aquellos que quizás ya tienen un hijo, e incluso pensar, puede ser que tengan hijos más grandes y pueden ser reflexiones que no se han hecho, ¿sí? O sea, creo Mm. que también aplican a los distintos momentos de la vida en los que incluso, mira, pensaba en estas parejas que ya están viviendo independientes, o sea, sin hijos, y de repente uno de los hijos se separa y también el hijo Vuelve. vuelve a la casa y hay que Sí, replantearse un montón de cosas, porque así que sí, bueno, pero ahí me estoy extendiendo para otro lado, pero en el fondo también la invitación es a mirar esto para ver cómo se aplican los distintos hitos de la vida donde ocurren cambios y necesitamos hacer acuerdos, ¿sí? Porque estamos en esa línea con los acuerdos en pareja. Así que sí, pues como dices tú, estamos en distintos roles en esta etapa. Ya. Y vamos a partir entonces con la primera pregunta que nos hicimos con Paloma, que tenía que ver con cuánto conversamos de que la vida nos va a cambiar o nos está cambiando, ¿sí? Cuando ya estamos embarazados o ya nació el hijo o hija. La primera pregunta es, ¿cuánto estamos conversando respecto de estos cambios que están ocurriendo? ¿Cuánto vamos compartiendo el cómo nos vamos sintiendo? ¿Qué queremos conservar o qué estamos dispuestos a transar, a dejar de hacer? Yo le contaba a la Paloma cuando hablábamos un poco de este tema, que me ha tocado ver en la consulta pareja, y yo sé
siempre pongo el ejemplo como la pareja mochilera, ¿sí? Que lo que más los unía era ir a acampar, la mochila, nos vamos a la carretera austral o por Sudamérica, entonces piensan en esto de embarazarse, se embarazan, es planificado, y uno de los dos sigue con la idea de que tenemos que seguir haciendo la vida como siempre la hemos hecho, porque eso es nuestra esencia, ¿cierto? Entonces, pero hay otra parte de la pareja que dice, ¿cómo no? Pues si la vida ya nos cambió, yo ya no estoy dispuesta a andar con mochila, al bebé hay que traerlo, andarlo trayendo en auto, hay que ir a cabañas, necesito más comodidad porque también hay que andar con más cosas, entonces, y ahí a veces hay quiebres porque las expectativas de uno de los dos no se cumplen, y a veces eso que no se cumple es parte de lo que unía a la relación. Entonces, también es importante ir viendo, bueno, qué queremos conservar de la pareja que éramos y qué estamos dispuestos, o qué en el fondo quizás sí queremos seguir siendo mochileros. Y lo vamos a hacer y es parte de lo que nos gusta. No sé cómo lo has visto tú, Paloma. Sí, y bueno, yo pensaba también que entonces como la premisa tiene que ser, yo creo que tenemos que entender que sí o sí las cosas van a cambiar. O sea, es difícil, alguna vez he tenido conversaciones con algunas personas que dicen, bueno, pero cuando yo sea mamá o papá, yo voy a seguir haciendo mi vida igual y quiero mantener mi hobby, mis cosas. Y es maravilloso, porque en el fondo no es que no se pueda, en la disposición de querer hacerlo, pero yo siento que hay que darle una vuelta a cómo se va a reformular y cómo van a aparecer esas cosas que hago hoy en mi vida con este nuevo integrante en el fondo, ¿sí? Porque si no, claro, si uno pensara que en el fondo va a intentar acomodar, me ha pasado que he acompañado a personas también que se han frustrado mucho en el no tener esta conversación y en el darse cuenta que tienen diferencias sobre cómo se imaginaban el ser padre o madre, por ejemplo. ¿Sí? Yo no pensé que esto me iba a quitar tanto tiempo, o yo pensé que iba a volver antes al trabajo, ¿sí? Yo me acuerdo, esto, mi prima se me está viendo, se va a reír, pero cuando ella fue mamá, siempre me acuerdo que me dijo, ella hacía mucho ejercicio antes, iba al gimnasio, no, yo espero a los 3 meses poder ya estar de vuelta en el gimnasio, me voy a arreglar para poder coordinarme, que el papá cuida a la guagua y yo voy a retomar mi rutina. Yo dije, wow, qué valiente, porque en realidad yo no lo hago ahora, no decía ni con guagua, ¿no? Y claramente no fue así, no funcionó así. Ella después se ha reformulado, ha encontrado otras formas de conectarse quizás con el ejercicio, pero, o sea, yo creo que hay que asumir que efectivamente algo va a cambiar, porque si no se genera mucho sufrimiento, ¿sí? Y desde ahí poder empezar a acordar, como conversábamos ahora, los estilos y las formas que nos gustan y cómo vamos a incluir nuestra vida, lo que somos también antes de ser padres, en esta nueva rutina. ¿Cómo vamos a ir encontrando esos espacios? ¿Cómo nos vamos a permitir también acompañarnos para que esos espacios ocurran, ¿cierto? Con el otro. Y lo que dices tú, ¿qué quiero preservar? Porque también uno va priorizando. Hay cosas que para mí son muy importantes, por ejemplo, mi autocuidado, que yo necesito resguardar, quizás, no sé, poder reencontrarme con amigas, hacer ejercicio si es lo que me gusta. Entonces, ¿qué es a lo que le voy a ir dando prioridad? Igual yo pensaría que efectivamente hay distintas etapas, ¿cierto? Porque no es lo mismo cuando estoy cuidando al bebé de 3 meses que al de 1 año, que al de 8. Entonces también yo siempre les digo a mis consultantes que hay que pensar que estas son etapas de transición, porque a veces da mucha angustia y uno dice, perdí mi vida, nunca más. No, no así. Reorganicémonos para los primeros meses, después nos reorganizamos para cuando tenga 1 año, cuando van al colegio pasa otra cosa. Entonces tampoco hay que angustiarse con no poder recuperar ciertas cosas en la medida que los voy acordando también con mi pareja para, como digo, para que aparezcan esto que éramos, Sí, esto que éramos antes. estaba pensando como en relación a lo que tú dices, algo que quizás puede ayudar es ir poniéndonos plazos también. Como vamos a esperar Mm, que el bebé tenga 6 meses y de ahí vamos a volver a revisar qué cosas podemos empezar a retomar. Ahora hace poco estaba con mm, una pareja que parte de lo que los unía era el trekking. Entonces habían dejado súper abandonado ese espacio para ellos, y era un espacio donde ellos se conectaban, conversaban, tenían toda como una complicidad en torno a ese espacio de subir el cerro. Entonces lo tenían súper abandonado, y ahora que ya su hijo ya está un poquito más grande, estaba pensando, tiene 15 años, no, mentira, tiene ya, Dale más esperanza, Nelly, como 15 años. no,
tiene un año, no sé si la pareja sostendría, digamos, tanto tiempo, pero ya tiene un año, decidieron que van a empezar a retomar también de a poco. Y también lo que Mm, han ido retomando ha sido sus espacios individuales. Él el deporte, ella, no sé, actividades de manualidad que le gustaba hacer, pero cuando lo hace, él se hace cargo del hijo, entonces ella tiene ese espacio para ella. Entonces también quizás de a poco ir, como dices tú, pensando, bueno, ¿qué queremos ir conservando? ¿Qué necesitamos conservar? Y también qué expectativas tenemos. Me estaba acordando de otro consultante, una pareja, donde él se había imaginado que, claro, tener un hijo, a él le gustaba andar en bicicleta, entonces él se imaginaba como que el hijo iba a salir y iba a andar en bicicleta. Pues entonces, como que él siempre se imaginó a este hijo como de 4 o 5 años, como ya en la bici. Como que no pensó claro. en su expectativa Bueno, antes. Como, cómo era la vida antes de los 4, cuando todavía no podía andar en la bici, en los cerros, qué sé yo. Entonces, hablábamos también de que a veces tenemos esto como en el inconsciente, o sea, ni siquiera lo hemos verbalizado porque no es consciente, o sea, no nos damos cuenta que el imaginario que tenemos respecto de cómo queremos vivir la maternidad-paternidad, a veces quizá no es tan viable. Pues. Entonces, yo creo que la idea es como movilizarlos a ustedes a que se hagan esta pregunta y que no se la hagan una vez, sino que se la estén haciendo constantemente porque también la pareja puede ir necesitando ir cambiando. Quizás ya no vamos a ser los mochileros que les contaba al inicio, quizás ahora vamos a ser los que recorren, no sé, pues en esta motorhome, no sé, o de repente ya no nos gusta eso y nos va a gustar otra cosa, y captar la esencia del espacio juntos y adaptarlo también a los niños. sí, yo me acordaba ahora, Nelly, que también he tenido muchas veces la conversación como el proceso de aceptación de que ya no vamos a volver a ser como antes. Y que yo siento que también hay una mirada ahí como desde la tristeza, como, pucha, eso que dejamos de ser, pero si en el fondo yo siempre les digo a las parejas que acompaño, efectivamente no van a volver a ser como antes. Eso no va a ocurrir. Si ya hay otro espacio, ya la vida cambió, la vida tiene ciclo, nos van ocurriendo cosas que nos cambian. Pero eso no significa que la nueva versión no pueda ser igual de divertida o mejor que la anterior. O sea, en el fondo no es como, pucha, se acabó nuestra vida divertida cuando era... No, ahora nos divertimos de otra manera, nos apasionan otras cosas, tenemos otras prioridades, pero eso no significa que podemos trabajar, como digo yo, en construir una versión mejorada de lo que también éramos. Así que efectivamente hay que aceptar que va a haber un cambio, pero maravilloso también. La pregunta es, ¿qué queremos hacer con ese cambio? Hay todo un mundo de posibilidades que lo puede hacer muy entretenido. Y en esa misma línea, Nelly, pensaba esta otra pregunta que creo se conecta con lo que vamos conversando, que nos hicimos en la línea de qué tan disponibles estamos o en disposición emocionalmente, como decimos nosotras, ¿no? Para acompañar también al otro, a mi pareja, o parejo, como digo yo, a este proceso de cambio. ¿Sí? En el fondo, también yo siento que a veces uno sabe que van a haber cambios, uno está muy atento a lo que le ocurre a uno mismo, pero también tengo que estar atento a lo que le está ocurriendo al otro y también entendemos que nos van pasando cosas distintas, ya sean parejas, homosexuales, heterosexuales, que se vayan acompañando, pero nos lo vivimos de manera distinta, pues es muy probable que a lo mejor uno, por ejemplo, sea el que está una embarazada y el otro se lo vive desde otro lugar, ¿cierto? O si estamos esperando un hijo, por ejemplo, que vamos a adoptar, pero como sea que la llegada de este integrante, eso no significa que nos lo vivimos igual. Y también me tengo que preguntar cómo estoy acompañando yo al otro, comprendiendo que le pueden pasar cosas distintas y no siempre cumple mi expectativa. Partiendo por cuántas veces ha pasado de yo le conté a mi marido, a mi pareja cuando estaba embarazada y como que no se alegró, puso cara de miedo. Esa me ha pasado varias veces. Pero ¿cómo? El momento más importante y la cara que pusiste y no lo voy a olvidar nunca. Y nos empezamos a reprochar como que tenía que ser un momento así maravilloso cuando en realidad el otro no es que no lo quiera, sino que en ese momento entró en pánico. Y creo que van ocurriendo muchas emociones, ¿no? Pánico, miedo, frustración, preocupaciones distintas. ¿Cómo lo has visto? Sí, o sea, como estaba pensando como a propósito de lo que hablábamos antes y en relación a este punto, es como cada uno también se vive como esta especie de duelo de la pareja que éramos antes y que a veces
pareciera para el otro que es medio inconsistente, pero oye, tú me dijiste que querías también, y mira, y ahora no estás tan feliz. Entonces también como que no, pues no está tan feliz, porque está feliz por un lado, pero también está procesando este duelo de que, y además que a veces pensamos que va a ser de una cierta forma, pero cuando ya estamos en la situación, nos duele de distinta manera. O sea, yo sabía que era esto, pero no pensé que me iba a doler tanto, o que me iba a costar tanto, Mm, o que iba a ser, o quizás me ha costado verte tan entusiasmada, tan entusiasmado, y yo no estoy tan entusiasmado. Entonces también nos van pasando cosas, tanto a nivel como interno, respecto del cambio, pero también nos van pasando cosas mm, en relación a lo que el otro va sintiendo y cómo lo que el otro siente también me impacta a mí, ¿sí? sí, Estaba pensando como en una pareja donde él tenía esta crianza, donde había tenido una mamá como súper entregada, sacrificada, como la mamá mártir, digamos, así que lo da todo por sus hijos, que deja de comer para poder darle a los hijos, entonces él tenía el ideal de que su pareja iba a ser como ese tipo de mamá, como deben ser las mamás, mm. decía él, pues si ser mamá de... Igual que la mía, Claro. obvio. Él decía igual que la mía, claro. Y él tenía una pareja que en realidad no estaba dispuesta a ser mártir por los hijos. O sea, quería ser una buena mamá, lo era de hecho, pero también quería conservar otros espacios de su individualidad, quería volver a retomar el trabajo, y a pesar de que no tenía necesidad económica. Y ella decía literal, yo no nací para estar todo el día con los hijos. Entonces para él, si bien él estaba entusiasmado, también había una parte de él que tenía mucha rabia de tener esta pareja que él catalogaba como una mala madre, o sea, una mujer sin instinto maternal. Mm, Que, ¿cómo podía ser que ella quisiera o prefiriera de repente salir con amigas en vez de llegar a la casa a ver a su hijo que no lo había visto en todo el día, por ejemplo? Entonces, también ahí es cómo nos vamos acompañando en esto que no nos va pasando una vez, sino que todo el tiempo van pasando cosas y nos vamos reconociendo en distintas como situaciones que nos mueven, pues. Entonces, también cómo vamos conversando de eso. que aparecen también, Nelly, ahí de nuevo igual nuestras individualidades, porque en el fondo, así como nos estamos reajustando como familia en este caso, también yo me estoy reajustando como persona y muchas cosas que pensaba antes a lo mejor después no las pienso igual y puedo cambiar de opinión. Y también pasa esto, como dices tú, de tomar decisiones con respecto a, bueno, todas las áreas que se van moviendo, algunas que vamos a seguir comentando, pero lo que nos pasa con la plata, con los trabajos, los roles, cómo están definidos hoy, sobre quién cuida, quién hace qué cosa, quién, lo hablábamos en el live anterior, ¿no? Quién trae el dinero al hogar, quién es el que cuida, como que pareciera que están muy definidos, y si no nos los preguntamos como en el fondo, ¿qué tipo de familia queremos ser? Que siempre lo comentamos nosotras, ¿no? eh, puede ser muy chocante y además puede generar en el fondo al otro, hacer sentirse poco comprendido o poco acompañado por no sentirse igual. Y yo creo que tenemos que partir pensando que no nos vamos a sentir igual y que tenemos que estar dispuestos a acompañar al otro en eso que surge, porque si no vamos, yo siento bloqueando estos canales de comunicación. Cuando me siento Mm. poco comprendido, escuchado, empiezo a dejar de compartir, empiezo a guardarme cosas, empiezo a tomar decisiones solo, y eso genera distancia. Entonces yo siento que es importante que nos veamos en buena disposición para eso. Sí, sí, de todas maneras, como lo comentábamos en el live anterior de los acuerdos, de si voy a ser como un fans de mi pareja, Exacto. parejo, como dice, voy a estar ahí como a la escucha, atento, atenta, o voy a ser un árbitro que estoy atenta a la falla, al error, mira, no lo estás haciendo así, o me dijiste que lo ibas a hacer de tal forma y ahora no cumpliste, o sea, puedo estar alerta a los errores o a criticar al otro porque no cumple mi expectativa, o puedo estar abierto a poder conversar también de que de cómo el otro se está sintiendo y también de ir manifestando esto que nos va pasando y sobre todo al inicio, creo yo, cuando llega el hijo, creo que ahí es como un torbellino de emociones, como el momento creo yo, más intenso, ¿no? ¿Qué dices tú en experiencia propia? ¿Qué tienes a Bueno, es tu... que yo tengo poco tiempo de estrenada en el mundo de las madres, yo recién 7 meses, no tengo mucho para comparar, pero sí, probablemente para mí los primeros meses han sido como los más intensos y con más
torbellino, como dices tú, emocional y de cambios. Después uno le va agarrando un poco el ritmo y uno va haciendo rutina. Mm. Sí, aunque los niños crecen tan rápido que yo digo, no termino de acostumbrarme a una cosa y ya tengo que aprender otra. Pero igual uno le va agarrando un ritmo, o sea, yo creo que eso es Es que importante. estaba pensando como a propósito de que yo te contaba que la mayoría de las parejas que llegan a terapia son parejas que tienen bebés de 3 4 hasta los 6 meses, siento yo. Como que esos son los consultantes que El yo inicio, sí, estoy de acuerdo contigo. Sí, yo diría que probablemente el primer semestre de vida es como el más intenso. Y claro, muchas de las consultas tienen que ver con la problemática de pareja, no con el bebé, porque en el fondo el bebé no se entera de nada, él está ahí para que le hagan todo lo que hay que hacer. Tiene que ver con el desajuste. Cómo cambió nuestra relación de pareja ahora que somos padres. Y probablemente es que estas conversaciones no se han hecho. mm, Pudieran ser conversábamos quizás más preventivas o previas, a veces nos pueden ayudar. No quiere decir que sea la receta perfecta y que no nos pase nada, pero podrían, como yo siento, pavimentar bastante nuestro camino a estos cambios. sí. Bueno, voy a recapitular. Entonces, el primer acuerdo que planteamos tenía que ver con cuánto conversamos de cómo nos está cambiando la vida, qué queremos conservar como pareja, qué queremos cuidar, qué es importante cuidar para nosotros, para poder también poner eso como prioridad, ¿cierto? Sí. Ese sería el primer acuerdo que tenemos que establecer. El segundo que comentábamos recién tiene que ver con cuán disponible estamos con los sentires del otro. O sea, Ujú. yo estar atenta, atento a lo que a mi pareja le está pasando y bueno, primero que a mi pareja, a mí, Respetarlo. yo, ¿o no? ¿No? Como, ¿Cómo? como que eso yo creo que estar atento a mis emociones, Ah, claro. primero, para poder también canalizarlas de buena manera, o sea, que no se me salga la rabia, sino que poder decir, ¿sabes qué? Últimamente ando enojada, ando con miedo, o sea, poder conversar y estar atenta también a las emociones. Y el tercero que vamos a plantear tiene que ver este tema, yo encuentro que es álgido, el tema de cómo nos vamos a relacionar con la familia de origen, ¿cierto? Que como Ah, wow. con la llegada de este nuevo integrante, nace como este rol de los abuelos, de los tíos, ¿cierto? Aparece este nieto, nieta, y obviamente la relación con la familia de origen se hace a veces más cercana, sobre todo cuando la familia quiere estar presente en el proceso, entonces nos falta esta abuela, abuelo que quiere ir a visitar más al nieto, nieta, y de repente yo siempre digo, así como que me encuentro a mi suegra más frecuente de lo que yo quisiera en la casa, porque quiere venir y a veces Sí, no llama, sino que llega de sorpresa, o lo que yo he visto también en algunos consultantes, como, no, y la abuela ya le compró el vestido para el bautizo y nosotros ni siquiera hemos decidido si lo vamos a lo vamos a bautizar, bautizar. claro, y Claro. compra el traje si yo quiero comprárselo, es mi hijo, o sea, Mm, como, y ahí ya, pero mira, mi mamá lo hace con cariño, con amor, ¿cómo puede ser que no puedas como recibir este regalo? Entonces, ahí empiezan a generarse como algunas fricciones, ¿cierto? Porque mm. hemos conversado de cómo nos queremos relacionar con la familia de origen, con tus padres, mis padres, ¿cierto? Los tíos. No sé cómo lo has Sí. visto tú en la consulta, Paloma. Sí, yo creo que es un temazo, ¿no? En el fondo, sí, muchas veces lo he conversado y creo que es algo que también preocupa mucho a las parejas porque empieza a generar, como dices tú, muchas diferencias, que es difícil porque muchas veces me dicen, estoy como entre la espada y la pared, entre mi mujer y entre mi mamá, o ella entre la familia de mi esposo y entre lo que yo quiero hacer. Eh, Van pasando cosas, yo creo que aparecen estas cosas a veces no tan resueltas con respecto a los límites, que quizás antes no eran tan necesarias de revisar, pero claro, es que en este momento, como decíamos al principio, aparece esta nueva forma que es que ahora somos padres, que antes no existía, y esa nueva forma implica también construir en ese espacio nuevos límites que antes no existían, que no eran necesarios de conversar. Yo siento que el gran desafío en esta pregunta que nos hacemos, Nelly, es preguntarnos qué rol queremos tener según la familia que queremos construir para poner esos límites. ¿Quién los va a poner? ¿Quién no? ¿Qué cosas podemos permitir y cuáles para mí no son permitibles? Como siempre digo, los que son flexibles y los inamovibles. Eh, También cómo me lo quiero vivir, ¿sí? Porque yo siento que una de las cosas que
yo sabía que ocurría, pero me ha pasado bastante ahora, pero que ponga tanto ejemplo, pero como lo estoy viviendo así como que, que- que todos estos temas me tocan más profundamente ahora. Yo siento que es el cómo sostener que el mundo en general, no solamente la familia de origen, opina mucho con respecto a lo que uno está haciendo. Porque también yo siento que históricamente, como este tema de la crianza ha sido muy en tribu, sobre todo en las mujeres que han sido mamás, siempre quieren apoyar y acompañar, y la mayoría de la gente también lo hace desde eso, desde el querer ayudar, ¿sí? Hombres y mujeres también, pero las mujeres, como históricamente siempre han estado más puestas en ese mundo de la crianza, todavía generacionalmente creo que eso se nota. Y entonces, pensa un poco también en eso como de la opinión. Y yo creo que hay, uno se tiene que preguntar cómo lo quiere gestionar. A mí me ha pasado que me he visto preguntándomelo muchas veces. Uno a veces te toman de buenos días o de malos días, pero yo creo que uno tiene que tener la capacidad de poder escoger cómo lo quiere hacer. Sobre todo, volviendo al tema que estamos principal, que es la familia de origen, porque me lo puedo tomar muy mal y me puedo terminar peleada con toda la familia, mi familia y con toda la familia de mi pareja, o puedo elegir también comprender que en el fondo mucho de lo que el otro hace tiene que ver, siempre digo, más con el otro que conmigo, que no es personal, y que el otro está necesitando poner cosas sobre o expectativas sobre lo que hago, y donde yo también después digo, a mí me alivia por lo menos, digo, bueno, pero finalmente soy yo la que decide si lo hago o no lo hago. El consejo está también sobre la mesa y lo agradezco muchas veces y a veces me hacen sentido y otras veces no. Yo siento que ese límite a mí me ayuda también a cuidar, ¿sí? Como gracias, porque uno no puede, yo tengo pacientes que me dicen así, pero es que yo no quiero que me digan nunca más nada. Y yo digo, bueno, ¿qué hacemos? Si no podemos ponerle un parche en la boca a todo el mundo, la gente opina, pero preguntémonos cómo lo quiero manejar yo y qué voy a hacer con esa información. Entonces yo siento que hay un límite personal, estoy hablando a mí como mujer, pero a los hombres también les pasa esto. Un límite personal de qué voy a hacer yo con esa información que va a entrar, porque va a haber mucha información, y hasta dónde pongo yo el límite con respecto a mis decisiones. Y la otra, Nelly, esto que comentabas tú, de cómo nos vamos a plantear que lo vamos a manejar en pareja para sostener y acompañar las decisiones que tomamos, ¿o no? Sí, Porque eso sí, pasa un montón, que se rompen los acuerdos en ese espacio, claro. ¿no? Claro, de todas maneras, o sea, lo que yo he visto también en la consulta, porque esta es una experiencia que yo no he vivido, pero que constantemente en la consulta, que a veces tenemos acuerdos en común y que funcionan súper bien en la casa, pero vamos a ver a los abuelos y pareciera que mi pareja ya no está tan convencida de eso que habíamos acordado. Entonces, como que nos vienen a cuestionar, oye, pero ¿por qué lo están haciendo así? ¿Por qué? Etcétera, porque hay millones de consejos y resulta que yo defiendo mi postura, pero mi pareja como que omite, se queda en silencio. Entonces, claro, y después viene como, oye, pero ¿qué hago? Pues entonces, ¿quién pone límites también? Y que ahí algo que conversamos que a mí me hace sentido, bueno, y ahí cada pareja lo tiene que revisar, es quizás cómo vamos poniendo límites cada uno a su propia familia, porque a veces es mucho más cómodo que mi pareja le diga a su papá, a su mamá o a su hermana, hermano, pucha, ¿sabes qué? Nosotros ya decidimos esto, no vamos a dar vuelta atrás, quizás nos vamos a equivocar, pero es la decisión que hemos tomado, a que lo haga quizá la nuera o el yerno, digamos, que a veces también no es tan bien recibido. Bueno, cada pareja es distinto, dependiendo de los vínculos que se vayan construyendo. A veces puede ser que Mm. el yerno y la nuera tengan mejor relación, Sí, pero son acuerdos que se tienen que ir tomando y estaba pensando especialmente cuando alguna de la familia de origen se transforma en nuestra red de apoyo, que eso también es algo que yo lo veo pasa harto, o harto sea, claro, ahora, sí. que Las resulta abuelas, abuelos cuidando, claro. sí, pasa. Y sobre todo también algo que tiende a pasar es que a veces necesitamos tener redes de apoyo, no, nos van a cuidar a nuestro bebé, pero resulta que yo también todavía tengo temas pendientes con mis padres. Entonces hay heridas que Mm, se reabren y a veces, claro, hay que decidir, bueno, costo-beneficio también, ¿sí? Como de, o si a mí me cuesta mucho ponerle límites o decidir, definir algunos bordes de relación con mi papá, con mi mamá, mm, y la verdad es que no he podido trabajar esa relación o hay comentarios hirientes, bueno, tendré que ver en el fondo si los costos valen la pena respecto del beneficio de poder contar con esa red de apoyo o ver también cómo como pareja nos acompañamos en estas heridas que se pueden ir abriendo también, porque efectivamente se aparecen
situaciones que quizás antes de haber tenido el hijo no eran contingentes, porque podíamos ir a ver a a los padres cuando queríamos, no necesitábamos nada de ellos. De hecho, hay como un meme que dice como, ahora que tengo un hijo, siento que me tengo que ponerme de acuerdo con mi mamá cada vez que voy a salir, ¿o no? Así como, mamá, ¿podré salir el sábado? ¿Me puedes cuidar? Como que volvemos a pedir permiso de nuevo, ¿no? Sí, qué bueno, sí, sí, es verdad, es verdad. Así que bueno, Bueno, eso un poco con la familia de origen pensaba, que parece que sí o sí es un tema que nos podría ahorrar como bastantes rencillas si las vamos reconversando cada vez que nos van ocurriendo cosas, pero mirándolo. El otro tema, Nelly, que quería pasar o quería plantear tiene que ver con esta pregunta que nos habíamos hecho, que me imagino también les ha pasado y nos pasa mucho en la consulta, que es el tema de cómo va a cambiar nuestra sexualidad después de la llegada del hijo, ¿cierto? Y yo creo que es evidente en este aspecto, sí, yo creo que nadie me podría decir, no, si no se notó, en nuestra sexualidad no se notó, por aquí pasó un hijo. Como no se notó, o sea, un montón de cosas que incluso en parejas que estuvieran súper acopladas, que tuvieran mucha conexión o que estuvieran alineadas en tiempos, deseo, incluso si pasara todo eso, igual hay un tiempo en que la llegada del hijo implica cambios hormonales de cuerpo de la mujer que hacen que sí o sí hayan como alguna reestructura. Entonces, ¿qué pensaba? Que pareciera muy lógico, pero fíjate que yo todavía me encuentro con muchas parejas en la consulta que me dicen, en realidad, nosotros no hablamos mucho de sexualidad antes de que naciera nuestro hijo y nunca hablamos sobre esto tampoco, menos ahora. Y, y eso silencioso que cambia, que nos pesa y que es en el fondo qué va a pasar con nosotros, si antes no lo hablábamos, imagínate ahora, si veníamos cuestionándonos cosas de la sexualidad personalmente y ahora todo esto ha cambiado y no funciona como esperamos, en fondo siento que se abren más miedos también en esta idea que te decía hace un rato, que también se nos olvida que también es un proceso y hay tiempo, porque también va a haber una reestructuración de la sexualidad, pero hay pausas, ¿no? Probablemente los primeros meses sean los más complejos sobre eso que va cambiando. Pero lo más importante, Nelly, y central, que te quiero preguntar también sobre esto que comentábamos el otro día, tu opinión con respecto al tema de cómo nos vivimos la sexualidad como muy centrada todavía en esto del, como que decimos que somos coitocentristas, ¿no? Como que todo tuviera que ver con el coito y literalmente con la penetración y con lo que conocemos en sexualidad, que nos acotamos a esa línea. Y yo siento que nos perdemos un gran abanico de cosas que nos pueden acompañar mucho en esta etapa justamente, ¿no? sí, o sea, de todas maneras, o sea, te escuchaba y pensaba como en una pareja que acompañé en el proceso de embarazo, estaban recién embarazados, y este fue un tema que lo fuimos conversando y que ellos, por ejemplo, tuvieron una conversación muy bonita de cómo se iban a relacionar con los pechos de ella, por ejemplo. Mm, Sí, como que antes tenían una relación con los pechos y de pronto empezaron a conversar de, bueno, él se sentía raro porque sentía que, claro, ella tenía mucho dolor, sobre todo en los primeros meses, sentía que su cuerpo estaba cambiando, eh, y bueno, él era muy proactivo y tenía un libro así como de los cambios de la mujer, entonces estaba muy actualizado, una pareja con la que yo en lo personal aprendí mucho con ellos, fue muy bonito acompañarlos, pero esa conversación fue bonita y tiene que ver con sacar la sexualidad como dices tú, del coito. O sea, la sexualidad es mucho más que eso. Creo que somos como bien analfabetos en ese sentido. sí. Y pareciera, no, ahora que estoy embarazada, como que se acabó la sexualidad. Como que es un tema que ya hay que dejarlo en pausa hasta que, hasta que no sé, hasta sepa quién, hasta cuándo, digamos. Y yo creo que algo importante es como ir conversando de qué es la sexualidad para cada uno, cómo nos Mm, queremos conectar, cómo esta pareja, cómo se querían conectar con las distintas partes del cuerpo, qué cosas también mm, les generaban placer, que podían ser distintas cosas y que no necesariamente tenían que ver con la relación con el cuerpo. Podría ser incluso una mirada, el tomarse de mano. O sea, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo si es que no obviamos este tema, porque yo creo que lo que tiende a pasar y lo que yo veo en la consulta es que existe como mucho tabú y mucho miedo. O sea, recuerdo
en una pareja, uno de ellos, haber dicho como yo no quiero ni plantear este tema, o sea, como que siento que este tema no es prioridad. Nos estamos agarrando ahí por los temas domésticos, por el tema de la familia de origen, por los temas financieros que tenemos ahora. O sea, este tema como que no quiero ni plantearlo, porque ya si lo planteo, Sería mucho. claro, o sea, como que, y siento que debería ser uno de los temas más importantes para mantenerse también como recordando que lo que nos une es ser pareja, digamos, y que la sexualidad es Mm, importante en esta complicidad que podemos tener y que no tiene que ver con el coito, porque creo que ahí hay como un malentendido respecto de que efectivamente el coito es una parte de la sexualidad, pero no lo es todo. sí, claro, pero también pensaba en ese ejemplo que dabas ahora, eh, con respecto a que esto se vuelve muy tabú, y yo siento que solamente el hecho de plantearlo, esto lo comentamos en el primer live, el que se lo perdió y no lo vio, por favor que vuelva al primero para que me entiendan lo que voy a comentar ahora, pero para que un acuerdo sea acuerdo, como nosotros decíamos ese día, tenemos que, una de las bases es darnos cuenta que el otro estaba acoplado con ese acuerdo. Entonces, incluso si yo dijera, sabes que mi prioridad hoy no es la sexualidad, y sobre todo en las mujeres que lo escucho más en esa primera etapa, me duele todo, estoy agotada, no duermo, estoy con el bebé todo el rato pegada dando pecho, o sea, te juro que lo único que no estoy pensando es en sexo, a veces me dicen, ok, pero hemos tanteado cómo está el otro con eso, ¿sí? Porque quizás para mí no es prioridad y no es tema ahora. Y si el otro me dice, sabes que yo estoy igual, para mí tampoco lo es, pongámosle pausa, no te preocupes, no hay ninguna presión, pongámosle pausa, reconversémoslo en 4 meses más. Listo, tenemos un acuerdo. Y yo sé que el otro está bien también con eso, ¿sí? Por eso es tan importante siempre ir chequeando, porque no es solamente lo que yo necesito, porque en el fondo uno dice ya, sobre todo yo lo puedo decir como mujer, que en el fondo lo he vivido desde ahí, nosotras esperamos que los hombres comprendan nuestros cambios, pero nosotras acompañamos también, esto tiene que ver con la pregunta que nos hacíamos antes, cómo estamos acompañando al otro en su sentir, porque al hombre también le está cambiando su sexualidad, sus ritmos, sus tiempos. Al hombre no le cambiaron las hormonas, su cuerpo, o sea, le están pasando cosas distintas y también hay expectativas. Entonces, si no lo conversamos, no significa que no esté ocurriendo. Significa que lo único que hacemos al no conversarlo es no chequear si estamos bien con la forma en cómo lo llevamos, ¿sí? No quiere decir que yo tengo que acoplarme al otro, sino que también es acompañarse en ese sentido, como decíamos hace un rato. Sí, pues y eso también puede tener que ver con la sexualidad, pues con acompañarnos en el sentir y como validar que quizás el otro, sea el hombre o mujer, puede que no tenga deseo. Yo también lo he escuchado en la consulta de algunos hombres, en el caso de las parejas Disminuye el heterosexuales, que no deseo. tienen Ujú. deseo o tienen miedo al coito, por ejemplo, porque siente que puede haber algún daño al bebé, ¿cierto? Exacto. A pesar de que teóricamente puede ser que el médico haya dicho no hay problema, pero hay una sensación de que ya no es lo mismo. Entonces, también validar que nos van pasando distintas cosas y que también con la llegada de un hijo puede ser que el deseo cambie. O sea, si antes uno de los dos tenía como mucha libido, quizás ahora nuestras prioridades han cambiado, como hablábamos el otro día también en el tema financiero, a veces los hombres, sobre todo por esta cultura que vivimos, se sienten mucho más responsables de lo económico, se estresan más respecto del trabajo y eso también podría afectar como el deseo sexual. Entonces, también ir validando que nos van a pasar cosas distintas y que por otro lado, también no todo cariño, que era algo importante que conversábamos el otro día, no todo cariño nos va a llevar también al coito o a eso que quizás ya definimos que no iba a ser o no lo hemos Mm. conversado. Entonces también ir conversando de que quizás vamos a tener distintos tipos de acercamiento en esta etapa que es nueva para ambos, ¿cierto? El todo o nada, Nelly, que le llamo yo, que siempre la gente es como, o vamos a todo y entonces si tenemos un acto de cariño o iniciamos un acto sexual, terminamos en coito. Entonces mejor no intentamos nada. ¿Para qué nos vamos a besar si nos van a dar ganas? Y entonces pues como le digo al otro que no. Y todas esas películas y conversaciones son internas y como no las ponemos fuera, nos saltamos un montón de cosas que podríamos resolver. Y cómo a través de los acuerdos, pues, en el fondo. ¿Qué te parece si hoy día nos hacemos cariño hasta acá, hasta este espacio? ¿Qué te parece si hoy día hacemos esta otra cosa que a mí me gusta, me acomoda, pero en el fondo no solíamos practicarlo, ¿sí? Y entonces vamos llegando a acuerdos permanentemente con respecto a eso.
Oye, estaba viendo, Nelly, que, bueno, va entrando, saliendo gente todo el tiempo. Nadie nos comenta si estamos bloqueando, si les ha pasado. Me encantaría que alguien, hola, ¿hay alguien ahí? Si les suena lo que estamos hablando, lo han vivido, lo han escuchado, tienen alguna experiencia que compartir. Quizás también yo pensaba, nosotras siempre que decimos que no tenemos la respuesta a todo, ¿qué acuerdos quizás han logrado hacer con sus parejas? ¿Qué cosas les han servido? Eso siempre nos ayuda a nosotras y a los que nos están viendo también. Sí, te estaba escuchando y me sumo a la petición, pero también estaba pensando, me acordé del tema anterior, de las creencias que tenemos respecto de cómo se vive la sexualidad cuando estamos embarazados, como que también quizá hay algunas creencias que pueden haber algunos mitos incluso, así como, Sí, ¿cachai? Como hay que muchos. no conversamos de eso y nos vivimos esta creencia como una verdad, pues así como no, a la mujer, por ejemplo, le sube la libido durante el embarazo, que hay Mm, respaldo científico detrás de eso, pero que no necesariamente a todas las mujeres les va no. a pasar por factores que tienen que ver con el contexto, que también pueden afectar la libido. O sea, si mi pareja de pronto desde que estoy embarazada se puso súper trabajólico o trabajólico, cuando hoy día tenemos parejas también que son homosexuales y que también tienen hijos, y resulta que ya no lo veo, no la veo, como que también eso afecta la libido y no están solo las hormonas. Sí. Entonces, como que también estaría bueno conversar de las creencias respecto de cómo una pareja embarazada se debiera vivir la sexualidad. Pero bueno, eso Mm, da para... Así que sí, me voy a ir. ese da para otro live, Nelly. Estaba pensando qué buena idea has tenido. Ya, vamos con la última, pues. La Ya. última, tendremos que reorganizar lo económico. Mira, será importante. Bueno, obviamente que con la llegada de un hijo, me imagino estas parejas que de repente se ven con mellizos, con trillizos, debe ser adrenalínico, pero efectivamente con la llegada de un hijo hay conversaciones y hay acuerdos que tenemos que tener respecto de cómo queremos administrar las finanzas, ¿cierto? Como que hay varios temas que a veces no conversamos y que asumimos que deben ser. Por ejemplo, ¿dónde vamos a tener al bebé? ¿Lo vamos a tener en una clínica privada? O quizás hoy día estamos en la salud pública y asumimos que obviamente lo vamos a tener en un lugar público y quizás yo asumo que es así, pero de pronto mi pareja asume algo distinto. Entonces, son conversaciones que hay que ir teniendo desde el embarazo hasta que Mm, van creciendo, porque, bueno, ¿quién va a cuidar al bebé? ¿Va a quedar uno de los dos en la casa? Que hoy día hay varias parejas que la mujer está sosteniendo económicamente y el hombre sostiene la parte doméstica y la parte de crianza. Eh, Como a qué colegio, a qué jardín lo vamos a mandar, porque y todo eso va afectando a nuestra economía. No sé cómo lo has visto tú sí, en pues. No, y sobre eso también, ¿quién compra los pañales? ¿Quién paga? ¿Quién compra la leche? O sea, cosas súper básicas. También a los que no vieron nuestro último live de finanzas, que también quedó grabado, decíamos que uno de los momentos en que uno debería llegar a acuerdos es cuando hay hitos importantes o cambios en nuestra vida de pareja. Y este era uno de ellos. En el fondo, decíamos que algunas parejas fluyen un poco más y no necesitan conversar tanto de acuerdos, pero aquí se van a generar nuevos ajustes que si uno no revisa con tiempo pueden generar muchas fricciones también, porque decíamos que hay creencias y hay expectativas sobre el manejo del dinero, po. Quién pone más plata o quién no. Yo como experiencia personal te cuento que en la planilla que yo hago, yo llevo las cuentas en mi casa, ese es el acuerdo, en la planilla que hago como de los gastos de la casa, que saco mensual, yo tuve que agregar un ítem que es del bebé. Ese ítem no existía y mi planilla tuvo que cambiar y desde ahí hemos tenido que reestructurar eh, y agregar un gasto a nuestra vida, ¿cierto? Entendiendo que eso implica que nos tenemos que ajustar nosotros a nuestros presupuestos y que también volvemos en el fondo, yo como experiencia personal, yo suelo dividir los gastos con mi pareja, entonces decidimos que ese ítem iba a ser de la misma manera. Pero también han habido conversaciones pues, de qué va a pasar, si le podemos pagar a alguien o no para que lo cuide, o si lo vamos a llevar a un jardín. Entonces,
son decisiones que uno puede tomar solo, y yo no sé cómo uno lo hace si no lo conversa en pareja, no me imagino otra forma, pues no es como, bueno, te cuento que inscribí al niño al jardín, empieza mañana, y además vale mucho dinero. Como el otro con cara de, y cuando dije yo que sí, en el fondo. O te cuento que decidí, porque te estoy hablando hasta de los pañales, qué marca compramos, uno saca cuentas, cuál es más barato, cuál es más caro, o sea, son cosas pequeñeces, pero que uno tiene que incluir al otro, porque igual es nuestro presupuesto, pues. Sí, sí, de todas maneras, y que hay, o sea, que en el fondo también queremos tener un parto en casa, queremos tenerlo en un lugar, en una clínica, o sea, como que las decisiones que tienen que ver de cómo nos imaginamos este proceso, esta nueva etapa, van a llevar involucradas una parte económica. Entonces, Mm, creo que ese es uno de los, un tema bien complejo, como que llega harto como a la consulta, especialmente que lo conversábamos el otro día, porque a veces la mujer tiende también a hacerse más cargo o deja de trabajar algunas horas para poder estar más tiempo con el bebé y eso también afecta la economía de la persona que deja de trabajar tantas exacto. horas. Entonces O también, sea, desde ahí, Nelly, como dices tú, ya hay que reorganizar, pues. Si ya no estamos trabajando igual, no estamos generando el mismo dinero, o sea, ya hay que reconversar de cómo se va a ajustar. Entonces, no sé cómo nos podríamos saltar esa parte. sí. Sí, de todas maneras, yo creo que es un tema que hay que ponerlo en la mesa y quizás, como decíamos el otro día, no es una sola conversación, sino que es, cada pareja va a ir viendo a prueba y error qué es lo que le va saliendo como más, ¿Qué les sirve? más fácil, claro, lo que, y también las recomendaciones, yo creo que en esta etapa es súper importante acompañarse de parejas, amigos que estén viviendo algo similar, porque a veces también yo veo que llegan las parejas y como que sienten que quizás lo que les pasa a ellos nomás. O sea, como no, es que mi pareja es así, yo nunca pensé que se iba a poner así, pero, y de pronto cuando yo les digo, oye, pero fíjate que tengo hartas parejas que vienen por lo mismo, o sea, nos damos cuenta, eso también como que tranquiliza. Y nos damos cuenta que son desafíos que vienen asociados a esta nueva paternidad, maternidad, y que, claro, dependiendo de las habilidades, de la fortaleza y los recursos que tenga cada pareja, los va a abordar de distintas formas. Sí, exactamente. Oye, Nelly, pensaba, redondeando un poquito lo que estamos conversando, ¿te parece si hago como un check de los temas, como las preguntas que planteamos, también por si alguien quiere preguntar o alguien se unió más tarde? Entonces, decíamos que estas preguntas reflexivas deberían abrir como conversaciones para acuerdos, ¿cierto? En estas temáticas. Entonces, la primera que planteamos era el cuánto conversamos de que la vida nos va a cambiar o nos está cambiando. ¿Sí? Como poder, o sea, asumir que va a ocurrir un cambio y cómo queremos que eso ocurra. La siguiente era cuán disponibles estamos con los sentires del otro, es decir, qué tan disponibles emocionalmente estamos para acompañar, entendiendo que el otro se puede estar viviendo este proceso de manera muy distinta, cuidando nuestras expectativas y respetándonos también, ¿cierto? En eso. La tercera que planteábamos, el tercer tema es cómo nos vamos a relacionar con la familia de origen, ¿cierto? Digamos, la importancia de revisar esos límites y quién los va a poner, cuáles son, en qué cosas estamos de acuerdo y no solamente familia de origen, también decíamos como contexto general, pero sobre todo familia de origen que quiere, muchas veces quiere estar más presente cuando, con la llegada del nuevo integrante, y aparecen estos abuelitos que no conocíamos, ¿sí? Que conocíamos cuando es el primer hijo. ¿Qué va a pasar con nuestra sexualidad? Era el otro tema que planteábamos, ¿cierto? Como a poder definir nuevos acuerdos, en la comprensión también de que va a cambiar y cómo vamos a definir entonces esta nueva etapa con respecto a ese tema. Y el último que comentábamos ahora, que tiene que ver con la reorganización económica, ¿cierto? Así como habíamos dicho dentro de los hitos importantes, este va a generar, o sea, sí o sí se va a generar un nuevo gasto. Mm. Y entonces eso implica también preguntarnos cómo queremos hacernos cargo de ese gasto. Esos son los 5 temas, o resumen de los 5 acuerdos claves que definimos para hoy. No sé si hay algo más que se nos queda en el tintero, que quieras comentar. Sí, yo como que yo agregaría como el bonus track a estos 5 acuerdos en el primero, ¿Ya? esto de como que queremos conservar como pareja también.
asumiendo que ya no vamos a hacer lo mismo, la parte doméstica, que yo creo que hoy día, si bien se habla harto de coparentalidad, por lo menos lo que veo en la consulta y en mi entorno cercano, creo que sigue siendo la mujer la que asume de manera como más espontánea los nuevos quehaceres en relación a los hijos, ¿sí? Mm, Creo que también ahí hay una conversación que ir teniendo constante respecto de qué es equitativo para cada pareja, ¿sí? Porque a veces mm, creemos que tiene que ser de una sola forma, ¿sí? Pero en realidad es como, yo siempre invito a las parejas a decir, bueno, pero ¿qué sería equitativo para ti? Y ahí poder conversar de cómo ir ordenando esto, en términos de los tiempos individuales, de la cantidad de tareas que hacemos, de cuántas veces, porque a veces la igualdad no es lo mismo que equitativo, porque cuando decimos, no, bueno, nos levantamos en la noche un día cada uno, es lo mismo, pero mm, quizás la sensación no es de equidad, po, porque igual yo soy el que más muda, o yo soy el que lo lleva todos los días al jardín, entonces yo creo que conversar acerca de eso, de esta sensación de equidad, que no es lo mismo que igualdad, que hacer el 50 y 50, mm. creo que puede ser también una buena estrategia para abordar este tema que es tan polémico y todavía tan contingente Sí. de las Oye, tareas domésticas. es que me acordé de algo que comento también siempre con las parejas y es que yo pienso que una buena estrategia para eso es también ir definiendo y asumir que para algunas cosas, porque para algo somos un equipo, para algunas cosas yo soy mejor, soy más bueno y me gusta más. Por ejemplo, a uno le puede gustar más hacer una cosa que a otro y eso no significa que por hacerlo igual nos tenemos que poner los dos a limpiar el baño día por medio. Yo limpio el baño, no me importa, y a mí me carga lavar la loza, entonces te cambio, ¿me entiendes? En el fondo esas Claro, cosas simples, o yo soy súper bueno para arreglar ampolletas y yo no tengo idea de arreglar ampolletas, ¿para qué me vas a poner a mí a hacer eso? Y yo a cambio hago esto otro que a mí se me da mejor. O sea, yo siento que también buscar nuestras, como dices tú, potencialidades es súper importante, porque la idea es igual hacerlo en disfrute, pues si no es una tortura, entonces podemos equipararnos, ¿sí? Como dices tú, para que sea más equitativo. Y lo último para cerrar sobre eso que comentabas es que también creo que en el fondo en ese espacio de lo doméstico eh, es súper importante el poder conversar y darnos cuenta del rol que queremos tener, y esto tiene que ver con nuestras historias también, ¿no? De origen, cómo aprendí a ser papá y mamá, qué cosas entendí que eran de esta forma de ser importantes, y sobre todo preguntarnos qué queremos conservar y qué queremos cambiar. Pues, sí, esa es la ventaja de proceso de desarrollo personal, siento yo, que tenemos permiso no solo para enrabiarnos con nuestra historia, mirar y decir por qué nos tocó así, o por qué fue así, o en el fondo o habría hecho tantas cosas distintas. Bueno, este es tu momento para hacer las cosas distinto también, tanto siendo madre, padre, como siendo pareja, en el rol de familia. ¿Sí? Entonces es, de nuevo, nuestra familia, cómo la queremos hacer. Y es mi oportunidad de ponerle todo eso que a mí me gustaría hacer distinto. sí, como este cambio de linaje. Yo siempre invito a las parejas y les digo, bueno, el linaje siempre ha sido así, pero ahora ustedes pueden cortar aquellas cosas que no les hacen sentido y replicar las que sí, pues. Así que también, y agregando lo que dices tú, como saber que también estamos constantemente aprendiendo a ser mamá, a ser papá, como dices tú, como cuando siento que ya lo tengo dominado, el hijo cambia. Entonces también ser como compasivos con esta etapa que es de mucho aprendizaje, de mucha experimentación, de muchos errores también, y de muchos aciertos, y cómo nos vamos a ir acompañando tanto yo a mí mismo, como también a mi pareja. Así que, bueno, lo vamos a dejar hasta acá, ya estamos en el tiempo. Los y las vamos a dejar invitados al último live que vamos a hacer la próxima semana, que va a ser acerca de un tema que me toca muy de cerca, que son las familias ensambladas, familias simultáneas, conocidas como los tuyos, los míos y los nuestros, o los tuyos o los míos. Así que vamos a conversar y a darle ahí un poco de reflexión, traer preguntas, así que respecto de ese tema. Así que ahí Ahora te toca a ti, Nelly. Hoy día me tocaba a mí, después te toca a ti. A cada una nos vamos poniendo en nuestras experiencias también, pero sobre todo yo quiero que sepan que lo que traemos en este espacio es como una recopilación de lo que vamos acompañando en nuestros años de experiencia.
lo que más nos preguntan, los dolores que más acompañamos, las cosas que generan más sufrimiento. Entonces, en el fondo, es como traer un mix, un compilado de esas mismas conversaciones que vamos teniendo con las personas que acompañamos. Súper. Oye, Meki, para despedirme, un abrazo, siempre, siempre un gusto hacer estas conversaciones y este espacio contigo. Espero que les haya gustado, que les sirva. Va a quedar grabado también, entiendo, para que lo puedan ver los que no se podían conectar. Espero que te funcione. Así que igualmente para mí, Paloma, siempre es un regalo poder abrir estas conversaciones reflexivas, fluidas, estructuradas, pero también espontáneas, como para poder también entregar conocimiento de nuestra experiencia a otras personas. Así que nos vemos la próxima semana. Eso, Ya, besito, estén bien, chao. chao.